Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y se trata del tema de la integración, un tema capital, sobre todo en estos tiempos de coronavirus. Porque resulta y acontece que Argentina, el gobierno argentino, asume la presidencia del Mercosur. Y en este sentido nosotros hoy queremos hacer un repaso sobre la génesis, los objetivos y las proyecciones de dicho sistema, dicho mecanismo de integración Mercosur. Pero antes de decir esto es importante recordar que el seguro de vida de los latinoamericanos y más específicamente de los suramericanos y suramericanas para afrontar de forma segura, responsable y diría yo incluso esperanzadora este arduo siglo XXI con todos los desafíos que se nos presenta, el mecanismo por antonomasia para enfrentar todo esto es la integración. Históricamente nos ha sido muy difícil a los latinoamericanos y a las latinoamericanas, a los suramericanos y a las suramericanas entender lo que de cierta forma nuestros próceres en el siglo XVIII y siglo XIX nos avanzaron en teoría pero también en hechos. Cuando yo pienso, por ejemplo, en Francisco de Miranda, ¿no? Y su idea de Colombella, de una gran nación, que nos una a nosotros en la región. Cuando yo pienso en el sueño de Simón Bolívar, también caraqueño como Francisco de Miranda, el sueño de la Gran Colombia, que por algún poco tiempo logró concretar, primero que todo liberando a Venezuela, pasando los Andes con tropas caribeñas de lanceros llaneros, por ejemplo, de orientales con Sucre, para liberar a Colombia, Nueva Granada, y de ahí seguir, bueno, a Panamá, en ese momento parte de lo que hoy conocemos como Colombia, liberar Ecuador después, ¿no? Seguir subiendo al altiplano y llegar a Perú e incluso al Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia, en honor a Bolívar. El proyecto de Bolívar no se trataba solamente de guerras, liberación de pueblos de los españoles, no. Él sabía muy bien, entendía muy bien Bolívar, así como lo hizo Francisco de Miranda, que el destino de nosotros, los suramericanos, los latinoamericanos en general, tenía que estar signado por procesos de integración, porque solo así podríamos luchar contra ese peligro que Simón Bolívar vislumbraba, ¿no? Los Estados Unidos parecen estar destinados por la providencia a plagar a América, ¿sí?, de miserias en nombre de la libertad. Siglo XIX, 1800, dijo eso Bolívar. Viendo ya la confederación que se estaba dando arriba en los Estados Unidos, cuya lucha libertaria fue protagonizada, entre otros, por el caraqueño Francisco de Miranda. Entonces, tanto Francisco de Miranda como Simón Bolívar estaban muy claros que el seguro de vida, insisto yo con esta expresión de nosotros, era precisamente la unión, la integración. El siglo XX latinoamericano, suramericano, fue muy duro en lo que a integración respecta, porque los Estados Unidos, tal cual como lo vaticinó Simón Bolívar, se encargó de fracturar aún más aquellas pequeñas repúblicas en las cuales quedó, y algunas no tan pequeñas, quedó dividida el subcontinente después de las guerras de independencia contra el Imperio Español. Pero el final del siglo XX, inicio del siglo XXI, fue muy rico en experiencias y en procesos de integración. Y es así como con la llegada, por ejemplo, de Hugo Rafael Chávez Frías a Venezuela,
con la llegada de Lula a Brasil, con la llegada de Néstor Kirchner a Argentina, con la llegada del Pepe Mujica en Uruguay, con la llegada de Lugo en Paraguay, etcétera, 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 y evidentemente con el apoyo irrestricto también del gobierno cubano, que resistió a los embates del neoliberalismo durante todos los años 90, se comenzaron a crear interesantísimos procesos de integración, como la CELAC, quizás acaso el más grande de estos procesos de integración, pero bueno, a nivel comunicacional, Telesur, Petrosur a nivel energético, Petrocaribe, la Universidad del Sur, el ALBA, que nació como propuesta para luchar contra aquel proceso neoliberal del ALCA, ¿no? Del ALCA. Y esto evidentemente trajo beneficios importantísimos a, sobre todo, las clases más desprovistas de riquezas en América Latina, a los países más pequeños, a los países caribeños. Haití, por ejemplo, las islas Granadina, Dominica, muchos de los aeropuertos que hoy día tienen esas islas del Caribe fueron construidos por estos procesos de integración. Petrocaribe, por ejemplo, de los hospitales, etc. Se adelantaron grandes procesos de incluso integración comercial. Se pensó en la moneda del sucre, que sería una moneda que uniría a toda la región. Y en este sentido, Mercosur parecía, permiso, inscribirse en esta ola integracionista, y de hecho Mercosur hizo entrar a Venezuela dentro de sus filas, y después, con el regreso de gobiernos neoliberales, con Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, y el golpe de Estado que le dio a Dilma, golpe de Estado judicial que le dieron para que él después en elecciones democráticas lograra surgir, con Lula en la cárcel en aquel momento, con Macri que llegó a Argentina, bueno, con Duque, en Colombia, que le hizo fraude a Petro, que era un respiro con la Colombia humana allá en Colombia, y terminó entonces el candidato títere de Uribe siendo presidente de Colombia. Comenzaron lentamente a fracturarse muchos de estos procesos de integración, y diría yo, esto lo hemos conversado nosotros en otros programas, que se dio incluso un proceso voluntario, alevoso, intencional y guiado por los Estados Unidos, un proceso de desintegración. Y bueno, países como Colombia, la Colombia de Duque, o el Brasil de Bolsonaro, o la Argentina de Macri, se encargaron entonces de destruir todo lo que pudieron, de darle trastadas a los procesos de integración latinoamericanos, y crear en la carta, porque nunca se concretaron, supuestos procesos de integración, de desintegración, diría yo, teleguiados por los Estados Unidos. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.